Tema 8. Sangre es un tejido fluido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados e invertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, con una matriz coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida, elementos formes, que incluye a los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, y una fase líquida, representada por el plasma sanguíneo. Su función principal es la logística de distribución e integración sistémica, cuya contención en los vasos sanguíneos, espacio vascular, admite su distribución, circulación sanguínea, hacia casi todo el cuerpo. 8.1 Composición de la sangre. Como todo tejido, la sangre se compone de células y componentes extracelulares, matriz extracelular. Estas dos fracciones vienen representadas por el plasma sanguíneo, que es un fluido traslúcido y amarillento que corresponde a la matriz extracelular líquida, fracción acelular, en la que están suspendidos los elementos formes. Porcentualmente representa el 55% de la sangre. Los elementos formes, que están representados por células y componentes derivados de células, constituyen alrededor del 45% de la sangre. Tal magnitud porcentual se conoce con el nombre de hematocrito, fracción celular, conformada casi en totalidad por la masa eritrocitaria. 8.2 Plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es la porción líquida de la sangre en la que están inmersos los elementos formes. El plasma sanguíneo es esencialmente una solución acuosa de composición compleja conteniendo 91% de agua, 8% de proteínas, fibrinógeno, globulinas, albúminas y lipoproteínas, y algunos rastros de otros materiales, hormonas, electrolitos, etc. Es salado, de color amarillento traslúcido y más denso que el agua. El volumen plasmático total se considera en 40 a 50 mililitros diagonal kilogramos peso. Además de vehiculizar las células de la sangre, también lleva los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de las células. 8.3 Elementos formes. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, eritrocitos, están presentes en la sangre y transportan el oxígeno hacia el resto de las células del cuerpo. Los eritrocitos tienen forma de disco bicóncavo, deprimido en el centro porque carecen de núcleo, por lo que no pueden ser considerados estrictamente células, porque lo expulsan en la médula ósea antes de entrar en el torrente sanguíneo. Contienen algunas vías enzimáticas y su citoplasma está ocupado casi en su totalidad por la hemoglobina, una proteína encargada de transportar oxígeno. En la membrana plasmática de los eritrocitos están las glucoproteínas, CDS, que definen a los distintos grupos sanguíneos y otros identificadores celulares. Los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos constituyen aproximadamente el 96% de los elementos formes. Su valor normal, conteo, en la mujer promedio es de alrededor de 4.800.000 diagonal milímetros 3 y en el varón 5.400.000 diagonal milímetros 3. Tras una vida media de 120 días, los eritrocitos son destruidos y extraídos de la sangre por el vaso, el hígado y la médula ósea. Hemoglobina contenida exclusivamente en los glóbulos rojos constituye el 90% de su estructura, y como pigmento les otorga su color rojo característico. Es una proteína conjugada que contiene el grupo Hime al cual se fija el oxígeno. Los niveles normales de hemoglobina están entre los 12 y 18 g diagonal dl de sangre, y esta cantidad es proporcional a la cantidad y calidad de la masa eritrocitaria. Cuando los glóbulos rojos se destruyen, la hemoglobina se degrada en bilirrubina y el hierro es reciclado para formar nueva hemoglobina. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos son células con capacidad migratoria que utilizan la sangre como vehículo para tener acceso a diferentes órganos del cuerpo humano. Los leucocitos son los encargados de destruir los agentes infecciosos y las células infectadas, y también de segregar sustancias protectoras como los anticuerpos, que combaten a las infecciones. El conteo normal de leucocitos está dentro de un rango de 4.500 y 10.000 diagonal milímetros superíndice 3 de sangre. Según las características microscópicas de su citoplasma y su núcleo, los glóbulos blancos se dividen en granulocitos o células polimorfonucleares porque poseen numerosos gránulos en su citoplasma y un núcleo polimorfo. Incluye a neutrófilos, eosinófilos y basófilos. A granulocitos o células mononucleares porque carecen de gránulos en el citoplasma y tienen solo un núcleo redondeado. Incluye a los linfocitos y los monocitos. Granulocitos o células polimorfonucleares neutrófilos son los más numerosos y representan entre un 55%, 70% de los leucocitos. Su núcleo característico posee de 3 a 5 lóbulos separados por finas hebras de cromatina. Se encargan de fagocitar sustancias extrañas, bacterias, agentes externos, etc., que entran en el organismo. Por tanto, en situaciones de infección o inflamación su número aumenta en la sangre. Eosinófilos representan entre el 1 a 4% de los glóbulos blancos. Su núcleo, característico, posee 2 lóbulos unidos por una fina hebra de cromatina, y por ello también se las llama células en forma de antifaz. Aumentan en enfermedades producidas por parásitos, en las alergias y en el asma. Basófilos representan un 0,2, 1,2% de los glóbulos blancos.
Poseen un núcleo a menudo cubierto por los gránulos de secreción. Cumplen la función de segregar sustancias como la heparina, de propiedades anticoagulantes, y la histamina que contribuyen con el proceso de la inflamación. A granulocitos o células mononucleares. Monocitos representan entre el 2% a 8% del total de glóbulos blancos. Esta cifra se eleva casi siempre por infecciones originadas por virus o parásitos y tumores o leucemias. Son células con núcleo definido y con forma de riñón. Cuando llegan a los tejidos se diferencian en macrófagos o histocitos. Linfocitos representan entre el 24% a 32% del total de glóbulos blancos. Su número aumenta sobre todo en infecciones virales, aunque también en enfermedades neoplásicas, cáncer, y pueden disminuir en inmunodeficiencias. Los linfocitos son los efectores específicos del sistema inmunitario, ejerciendo la inmunidad adquirida humoral y celular, por lo que se diferencian en linfocitos B y T. Los linfocitos B están encargados de la inmunidad humoral, esto es, la secreción de anticuerpos, sustancias que reconocen las bacterias y se unen a ellas y permiten su fagocitosis y destrucción. Son también responsables de la producción de unos componentes del suero de la sangre, denominados inmunoglobulinas. Los linfocitos T están encargados de la inmunidad celular porque reconocen a las células infectadas por los virus y las destruyen con ayuda de los macrófagos. Estos linfocitos amplifican o suprimen la respuesta inmunológica global, regulando a los otros componentes del sistema inmunitario, porque segregan gran variedad de citoquinas. Constituyen el 70% de todos los linfocitos. Plaquetas. Las plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares pequeños y sin núcleo. Se forman en la médula ósea a partir de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos para luego quedar libres en la circulación sanguínea. Participan en el proceso de coagulación, hemostasia, contribuyendo a la formación de los coágulos, trombos, así son las responsables de taponar las lesiones que pudieran afectar a los vasos sanguíneos. Su valor cuantitativo normal se encuentra entre 150.000 y 450.000 diagonal milímetros superíndice 38.4 Características físico-químicas de la sangre. La sangre es un fluido con movimiento perpetuo y pulsátil, que circula unidireccionalmente en el espacio vascular, a partir del impulso hemodinámico proporcionado por el corazón en colaboración con los grandes vasos elásticos. Una persona adulta tiene alrededor de 4 a 5 litros de sangre, 7% del peso corporal, su pH está entre 7,36 y 7,44, sangre arterial. 8.5 Grupos sanguíneos. Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes para describir los grupos sanguíneos en humanos es a partir de los antígenos, sistema ABO, y por la presencia o no del factor Arach. Sistema ABO fue descubierto por Karl Landsteiner en 1901. Su nombre proviene de los tres tipos de grupos que se identifican por la presencia de antígenos A, BO. Las personas con sangre del tipo A tienen glóbulos rojos que expresan antígenos de tipo A en su superficie y anticuerpos contra los antígenos B en el plasma de su sangre. Las personas con sangre del tipo B tienen la combinación contraria, glóbulos rojos con antígenos de tipo B en su superficie y anticuerpos contra los antígenos A en el plasma de su sangre. Los individuos con sangre del tipo O0, no expresan ninguno de los dos antígenos, A o B, en la superficie de sus glóbulos rojos pero tienen anticuerpos contra ambos tipos en su plasma. Los individuos con sangre del tipo AB expresan ambos antígenos A y B en la superficie de los glóbulos rojos y no cuentan con ninguno de los dos anticuerpos en su plasma. Esta descripción permite comprender que los individuos con sangre del tipo 0 pueden transfundir a cualquier persona su sangre, donador universal, y los que poseen el tipo AB pueden recibir donaciones de cualquier tipo de sangre del sistema ABO, receptor universal. Las transfusiones de sangre entre grupos incompatibles pueden provocar una reacción inmunológica que puede desembocar en hemólisis, anemia, fallo renal, shock o muerte. Factor RH. En 1940, el Dr. Landsteiner descubrió otro grupo de antígenos que se denominaron factores rhesus, factores Arach, porque fueron descubiertos durante unos experimentos con monos rhesus. Las personas con factores rhesus en su sangre se clasifican como Arach positivas, mientras que aquellas sin los factores se clasifican RH negativas. Las personas Arach negativas forman anticuerpos contra el factor Arach, si están expuestas a sangre Arach positiva. Los grupos sanguíneos Arach y OArach tienen un interés clínico similar a los grupos ABO dada su relación con la enfermedad hemolítica del recién nacido, EHRN, causada por el factor Arach y del padre y del bebé, y el Arach de la madre que resulta en un cuadro de incompatibilidad desde la segunda gestación. 8.6 Fisiología de la sangre. La fisiología de la sangre está relacionada con los elementos que la componen y por los vasos que la transportan, de tal manera que, conserva el equilibrio interno, homeostasis. Transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, vehiculizado por la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo, como glucosa, aminoácidos, lípidos y sales minerales desde el hígado, procedentes del aparato digestivo a todas las células del cuerpo. Transporta mensajeros químicos, como las hormonas.
Transporta el anhídrido carbónico, CO2, y otros desechos desde todas las células del cuerpo hasta los pulmones y riñones. Responde a las lesiones que producen inflamación, por medio de los leucocitos y algunas sustancias liberadas por estas células. Evita la pérdida sanguínea de los vasos gracias a las plaquetas y a los factores de coagulación, hemostasia. Defiende el cuerpo de las infecciones, gracias a las células de defensa o glóbulos blancos. Rechaza el trasplante de órganos ajenos como respuesta del sistema inmunitario. Glosario 1. Homeostasis. Es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, en la que su estado permanece casi invariante en el tiempo, compensando los cambios que se producen en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior, metabolismo. 2. Hemostasia. Conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos, en otras palabras, es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la sangre circule libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras se ve dañada, permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulos. 3. Inflamación. Se trata de una respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio, y está generada por los agentes inflamatorios. La respuesta inflamatoria ocurre solo en tejidos conectivos vascularizados y surge con el fin defensivo de aislar y destruir al agente dañino, así como reparar el tejido u órgano dañado.